Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más, damos gracias a nuestro buen Dios por permitirnos estar una vez más en su presencia, para orar un momento y también para meditar en su bendita palabra, dándole gracias a Dios por todo, sus cuidados, su amor, por ser nuestro guía, nuestro Redentor, nuestro Señor. Vamos a empezar con unas palabras de oración, inclinando nuestro rostro y orando a Dios. Amado Dios que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, bendito Dios, porque una vez más, en tu amor y en tu misericordia nos permites, amado Dios, entrar hasta tu bendita y tu santa presencia, reconociéndote, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Redentor, como nuestro Señor, dándote gracias, Padre, por todas las cosas, porque dice tu palabra que te debemos dar gracias en todo y por todo. Bendito Dios, gracias, Señor, tú eres soberano, tú sabes todas las cosas que tú lo permites. Tú sabes por qué, amado Dios, aunque nosotros no lo podamos entender. Solamente te agradecemos por tus cuidados, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque en todo tiempo dice tu palabra que tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, bendito Dios, te pedimos en esta hora también, amado Dios, que bendigas, Padre, nuestro país, el mundo entero. Amado Dios, que quites ya este mal que ha venido a azotar nuestro mundo. Ha traído tanto dolor, tantas lágrimas, tanta desesperación. Bendito Dios, te rogamos que tengas misericordia, que nos ayudes, Padre, que sanes nuestra tierra, bendito Dios, que limpies, Padre, el aire, la atmósfera, bendito Dios, que des sabiduría a los científicos, a los médicos. Amado Dios, ten misericordia de tanto dolor, Padre. Cuántas personas que han perdido a sus seres queridos, bendito Dios. A los que ahora mismo están enfermos, Padre. Tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos. Tú eres Jehová, nuestro sanador. Tú eres nuestro Dios, en tus manos estamos, no temeremos. Dice tu palabra. Aunque andemos en valles de sombras y de muerte, no temeré, porque tú estarás con cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, a aferrarnos, Señor, a esa fe que hemos creído, a esa fe que hemos oído, Señor. Ahora es cuando tenemos que aferrarnos con todo nuestro corazón. Dios mío, gracias por todas las cosas. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Queremos vivir para ti, bendito Dios. Bendice mis hermanos que se conectan en estos momentos para oír tu bendita palabra. Danos una palabra de ánimo, de esperanza, de consuelo. Bendito Dios, ayúdanos a creer cada día más en ti. Que nuestra fe aumente, Señor. Que esta palabra que meditamos nos dé fe. Amado Dios, en estos tiempos difíciles, Padre. Gracias, amantísimo Dios, porque tú tienes el control de todas las cosas. Nada te sorprende, Señor, nada sale de tus manos. El mundo entero está en tus benditas manos y en tus poderosas manos. Y gracias, Señor, por todo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a ir meditando en esta porción de la palabra de Dios. Lleva como título Jesús y Nicodemo. Dice así la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este hombre llamado Nicodemo dice que pertenecía a la secta religiosa de los fariseos. Fueron esos grupos de líderes religiosos que había en el tiempo de que Jesucristo vino a la tierra, hermanos, en su primera venida, cuando vino con la misión de salvar al mundo. Se encontró con un mundo religioso, los fariseos, los saduceos, había de todo.
Algunos fariseos eran, que te digo, sinceros. Algunos fariseos amaban y buscaban a Dios con sinceridad, como lo hay en todo lugar, ¿no? Hay también católicos que buscan a Dios con sinceridad, no conocen la Biblia, pero su corazón está con Dios. Y Dios sabe quiénes son ellos, y seguramente, estoy tan segura, que en cualquier momento de su vida los va a encontrar nuestro Señor, porque Él siempre encuentra a aquellos que le buscan de todo corazón y les pone en su redil como una de sus ovejas. Eso va a suceder con Nicodemo, porque Nicodemo dice que era un fariseo, él era un religioso. Nicodemo no era un ateo, Nicodemo no era un hombre que no creía en Dios, no, él sí creía, pero a su manera. Nadie le había enseñado la verdad. Pues Dios dice que vino un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Un hombre dignatario, era un hombre importante, un hombre que estaba no en cualquier lugar, en una posición de respeto, en una posición de privilegio. Nicodemo era un hombre educado, era un hombre estudioso, era un hombre religioso, que buscaba la verdad adentro en su corazón, en su alma, aunque todavía no había conocido a Jesucristo, el Salvador, pero él anhelaba adentro en su corazón, buscaba con sinceridad las cosas espirituales. Por eso es que se acerca a Jesucristo él, ¿no? Porque la mayoría de los fariseos, de los saduceos, ellos despreciaban a Jesucristo. Ellos se creían que saben toda la verdad y despreciaban a Jesús. Pero aquí vemos a Nicodemo que se acerca a Jesús no con una señal de desprecio. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nos llama acá la atención, hermanos, que dice que Nicodemo vino a verlo a Jesús de noche. ¿Por qué vendría de noche? ¿Por qué no vino en el día? Tal vez por la vergüenza del que dirán. Yo soy maestro y ahora estoy viniendo a Jesús, si yo soy más bien el que debo de enseñarle a Jesús. Tal vez por el que dirán, o tal vez por la vergüenza, por el orgullo. No sé qué le movió a Nicodemo, o por curiosidad. No sé qué le movió a Nicodemo a acudir a Jesús cuando nadie lo vea, cuando sus amigos no estén al tanto, cuando los ojos que lo miran no se pregunten por qué Nicodemo acude a Jesús. Él vino de noche, porque en su adentro había esa necesidad de querer hablar con Jesús. Y él seguramente que se había hecho la decisión de acercarse a Jesús en muchas oportunidades, pero por el qué dirán, no se acercaba a Jesús. Sucede hasta el día de hoy, hermanos. Hay gente que quiere acercarse a Dios, pero ¿qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis compañeros? Eso siempre ha existido. Pero vemos aquí que Nicodemo se acerca a Jesús y se acerca con palabras respetuosas y le dice: Rabí, maestro. Un rabí no era cualquier cosa, hermanos. Nicodemo lo trata a Jesús como lo que realmente es. Sabemos que has venido de Dios, le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué habría visto o escuchado Nicodemo de Jesús? Jesús hacía muchos milagros, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, resucitaba los corazones desesperanzados, daba consuelo a los que estaban tristes, sanaba los corazones oprimidos, daba una palabra de consuelo, de esperanza. De sus labios solo salían palabras llenas de amor y de misericordia, a diferencia de las palabras que salían de los fariseos, de los publicanos, de los saduceos. Las palabras de Jesús eran llenas de mucho amor y de mucha ternura. Y Nicodemo había escuchado todo eso. Habrá escuchado esas dulces palabras de Jesús: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí.
Siempre llevad mi yugo sobre vosotros, mi carga es ligera. Esas palabras que a Nicodemo le llamaba la atención, esas palabras que daba vida a su espíritu. Era como tomar un vaso de agua a un sediento. Y Nicodemo le dice a Jesús: Señor, yo sé que tú no eres cualquier persona, Dios está contigo. Todas esas señales que tú haces, no lo haría nadie si Dios no estaría contigo. Es por eso que me acerco a ti. Y así le está diciendo Nicodemo a Jesús. Y Jesús interrumpe la charla y le dice a Nicodemo, respondiendo Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Frente a esa declaración de Jesucristo, hermanos, Nicodemo se quedó pero sin palabra, se quedó pasmado cuando le dice Jesús: de cierto te digo. Le está afirmando en una forma categórica: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se quedó mirando a Jesús y meditando en esas palabras. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le queda mirando a Jesús. ¿Y qué querrá decir Jesús con estas profundas palabras? Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía Nicodemo, porque Nicodemo, a pesar de que tenía esa sed de Dios, a pesar de que se acercó a Jesús con esa intención de saber la verdad, de encontrarse con la verdad, cuando Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo: ¿nacer de nuevo? ¿Cómo se come eso? ¿A qué te refieres, maestro? ¿Cómo puedo nacer si ya nací, ya soy viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Nicodemo, amados hermanos, él estaba pensando en las cosas terrenales. Él estaba hablando del nacimiento físico, del cual todos nacemos, por eso estamos en este mundo, porque todos hemos nacido de nuestra mamá y de nuestro papá. Él pensaba: pero ¿cómo nacer de nuevo? Si ya soy viejo, tengo 40, 50, 60 años. ¿Cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y voy a nacer? Eso es imposible. ¿De qué estás hablando, Jesús? No lo entiendo. Porque dice, hermanos, la palabra, que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Para el hombre natural, las cosas espirituales son locura. Él dice: ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar de tomar? ¿Cómo voy a dejar de bailar? ¿Cómo voy a dejar de tener 2 mujeres, 2 maridos? ¿Por qué? Porque esos hombres todavía no han nacido de nuevo. Solo piensan en las cosas que sus ojos ven, en las cosas que nuestras manos palpan. Solo piensan en las cosas de esta tierra, en las cosas terrenales. Las cosas espirituales todavía no lo entienden, porque para entender las cosas espirituales, para entender la palabra de Dios, para entender la Biblia, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en forma categórica. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Si quieres ser hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. A lo que, siguiendo con la charla, Nicodemo y Jesús, le dice, respondiéndole Jesús, y le dice: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cada respuesta de Jesús lo quedaba más sorprendido a Nicodemo.
Aparte de decirle Jesús a Nicodemo que si quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo, Nicodemo le responde: ¿cómo voy a nacer si ya soy viejo? Jesús le vuelve a decir otra respuesta que lo deja más pasmado que al comienzo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No entendía nada Nicodemo, no entendía nada. Estaba como el pez fuera del agua. Lo que nace de la carne, le dice Jesús, versículo 6, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Aquí Jesús a Nicodemo le está tratando de abrir los ojos espirituales, de hablarle a su corazón, de esa necesidad que tiene toda persona. Todos nosotros que estamos en este mundo, amados hermanos, tú y yo, todos, sin excepción alguna, todos hemos nacido de nuestra mamá, de nuestro papá. Ese es el nacimiento físico, el nacimiento carnal, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos hemos participado de ese nacimiento. Es por eso que estamos en esta tierra. Es por eso que estamos en este mundo, porque todos hemos nacido físicamente de nuestra madre. Cuando hemos nacido en este mundo, hemos nacido es el nacimiento carnal. Y le dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo no entendía, hermanos, como hay muchos de mis hermanos que tal vez no lo entienden, o alguien que recién está viniendo a la iglesia, tal vez quizás no lo entiende. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es? El nacimiento carnal está claro, ¿verdad, hermanos? Todos hemos nacido de nuestra madre. Es el nacimiento carnal. Y cuando Jesús decía, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿a qué se refería? ¿Cuándo una persona nace del Espíritu? ¿Cuándo una persona nace del Espíritu, amados hermanos? En el momento en que entrega su vida a Jesucristo y decide seguirle por el resto de su vida. Ese día que tú te entregas a Jesucristo, que le abres tu corazón y le recibes como tu único y suficiente Salvador personal, ese día tú naces del Espíritu. Y va a decir la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. En el momento en que uno entrega la vida a Jesucristo, se convierte en un hijo de Dios y naces espiritualmente. Hay muchos hermanos que celebran su cumpleaños no el día de su nacimiento carnal, no el día que vinieron al mundo. Hay algunos que celebran su cumpleaños el día que nacieron para Dios, el día que entregaron su vida a Cristo. No sé cuándo tú te has entregado a Cristo, no sé cuántos años ya hace. En mi caso, yo me entregué a Cristo cuando tenía 13 años de edad. Ese día fue mi nacimiento espiritual. Cuando abrí mi corazón, al escuchar la palabra de Dios, sentí la necesidad de entregar mi vida a Cristo y vivir para Él. Desde ese día, tú naces espiritualmente. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que tú solamente has nacido de la carne. Y ese nacimiento, hermanos, no te lleva al cielo. Si quieres entrar al cielo, dice Jesús claramente, tienes que nacer no solamente de la carne, tienes que nacer del Espíritu. Y esa decisión, ¿quién lo toma? Personalmente. Cada uno de nosotros tomamos esa decisión. Nadie lo puede hacer por ti. Si pudiéramos hacerlo nosotros, lo haríamos por nuestros hijos, lo haríamos por nuestro esposo. Pero esa es una decisión que lo toma cada uno mientras vive. Cuando escuchas la palabra de Dios y te decimos, entrega tu vida a Cristo,
Si tú dices, sí, yo quiero entregar mi vida a Cristo, hacemos la oración de la salvación del alma y ese día tú naces espiritualmente para Dios y te conviertes en un hijo de Dios. Pero si tú no entregas tu vida a Cristo, tú no eres un hijo de Dios. Eres una criatura de Dios porque Dios te ha creado. Pero para ser hijos de Dios, tenemos necesariamente que hacer una decisión personal, cada uno, mientras vive. Después que muere ya no hay nada que hacer. Uno decide salvarse mientras está vivo. Después, dice la palabra de Dios, que después solamente viene el juicio. Ya no hay nada que hacer. Tú tomas la decisión mientras vives. Y si ahora te estás escuchando la voz de Dios, tú nunca has entregado tu vida a Cristo, es el momento oportuno para que lo hagas. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de esto, que dice Jesús. De lo que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Jesucristo lo compara al nacimiento espiritual con los efectos que produce el viento. Vamos a ser un poco más explícitos. No digamos el viento. De repente vamos a decir los huracanes, que cuando pasan por alguna ciudad, por algún pueblo, gracias a Dios en nuestro país no hay huracanes. Por Estados Unidos, no sé si han escuchado ustedes, hay huracanes que cada vez que pasan dejan destrucción, casas lo derrumban, árboles lo derrumban, los postes de la luz lo tiran al suelo. Son tan fuertes esos huracanes, hermanos, que aunque no lo ves porque es aire. Y dice, pero sin embargo nadie lo vio a ese huracán. Pero cuando viene con tal fuerza que deja cuánta destrucción en cada ciudad, hermanos. Jesús compara el nacimiento espiritual con los efectos del viento. Al viento no lo vemos. Solamente vemos lo que dejó, la desgracia, la ruina. Así Jesucristo lo compara al nuevo nacimiento. Nadie ve cuando nacemos espiritualmente. No, nuestros ojos materiales no lo ven. No lo ven nuestros ojos materiales. Pero sí vamos a ver cómo esa persona, después que entregó su vida a Cristo, así como el viento, como el huracán deja sus efectos, hermanos, ese nacimiento espiritual va a surtir efecto en la vida de la persona que se entregó a Cristo. Empezará a cambiar. No será la misma. Tiene que haber un cambio radical en aquella persona que entregó su vida a Cristo y nació de nuevo espiritualmente para Dios. Esa persona va a cambiar total. No digo de la noche a la mañana. A medida que aprende la palabra de Dios, irá cambiando. Si antes era borracho, ahora ya no lo será. Si antes era grosero, ese vocabulario empezará a cambiar. Si antes era mentiroso, mentía, ahora hablará la verdad. Si antes sembraba discordias, ahora sembrará paz. Tiene que haber un cambio total. Ese nuevo nacimiento no se ve con los ojos materiales, no se ve. Pero sí vamos a ver lo que sucede con esa persona que entrega su vida a Cristo. Porque si esa persona que dice que entregó su vida a Cristo, pero no se le ve ningún cambio, no ha entregado su vida a Cristo. Esa entrega no ha sido sincera. Porque esa persona que entrega su vida a Cristo con todo el corazón va a tener hambre de la palabra. Va a tener hambre de Dios, así como Nicodemo se acercó a Jesús. Las personas que han nacido de nuevo anhelan la palabra, anhelan buscar a Dios, anhelan agradar a Dios, anhelan amar a su prójimo. Esa persona es totalmente diferente. No puede ser igual que antes, porque dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva, diferente. Las cosas viejas pasaron y ahora todo se hace nuevo. Ya no te gustará la música mundana. No, ya no. Ahora querrás los cánticos espirituales,
que alimentan tu alma y que adoras y alabas a Dios. Ya no te gustará bailar en una fiesta mundana, ya no, porque ahora tú eres nueva criatura, has salido de ese mundo. Ya no te verán cargando una imagen, adorando un ídolo, ya no, porque tú has nacido de nuevo para Dios. Y ese nacimiento, ese cambio, no lo hacemos nosotros. No depende de nuestra fuerza, ni siquiera de nuestra fuerza de voluntad. Es Dios viviendo en nuestros corazones, porque cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él nos sella con su Santo Espíritu y nosotros podemos tener esa fuerza para cambiar, ese deseo, ese anhelo para cambiar, y seremos nuevas criaturas, nuevas personas. Y le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Jesús, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesús lo está evangelizando a Nicodemo. Él está predicando el evangelio. Algo que Nicodemo, a pesar de que estaba en el templo, en la sinagoga, él nunca había escuchado estas palabras tan profundas de Jesucristo, que cada palabra era como una gota de agua a un sediento. Jesús le dice, Nicodemo, te estoy hablando cosas terrenales y no me entiendes. ¿Cómo me entendería si te diría las cosas celestiales? Diciéndole, carnalmente tú no me puedes entender. Tú tienes que entregar tu vida a Cristo para que puedas entender la palabra de Dios. Por eso algunos dicen, la Biblia es muy difícil de entenderla. No, porque seguramente tú no te has convertido todavía a Dios. Tú no te has entregado a Cristo. Porque cuando tú ya te entregas a Cristo, venda de tus ojos se cae. Y en cada enseñanza, en cada meditación de la palabra, tú vas a conocer a Dios más de cerca. A través de su palabra podemos conocer quién es Dios, cómo piensa, cómo habla, qué anhela para ti, qué anhela para el mundo. ¿Cómo lo vamos a entender, hermanos? Cuando hayamos nacido de nuevo. Y Jesús le dice aquí a Nicodemo, le dice, Nicodemo, tú sabes el Antiguo Testamento. Moisés levantó una serpiente en el desierto, porque cuando dice que había unas serpientes que picaban a los israelitas, y cuando ellos miraban a esa serpiente simbólica que Moisés había levantado, era como una medicina para ellos, apuntando a Jesucristo, hermanos. Pues Jesús le dice a Nicodemo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y la gente miraba a esa serpiente y eran sanados por si una serpiente los había picado, una serpiente venenosa, los había picado y ellos miraban a esa serpiente, inmediatamente eran sanos. Así fue en el Antiguo Testamento. Y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, sea levantado, crucificado, para que todo aquel, tú, yo, en el mundo entero, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Seguramente que Nicodemo se quedó, hermanos, maravillado. Y seguramente que él dijo, valió la pena venir a ver a Jesús, no importa de noche. Si se trataría de venir por segunda vez, vendría 1,000 veces, porque las palabras que me ha hablado Jesús son vida, son medicina para mis huesos, como dijo otro hombre de Dios en la Biblia. El Hijo del Hombre fue levantado, hermano, fue crucificado,
nuestro bendito Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La salvación está disponible para todo aquel que crea. Yo no sé si tú crees. Qué bueno si crees. Pero aparte de creer, no debe quedar ahí. Después de creer, tú debes dar un paso de fe y decidir: yo quiero nacer de nuevo. Quiero convertirme en un hijo de Dios. Quiero abrir mi corazón para que Jesucristo venga a vivir en Él y gobierne mi vida y me ayude a agradarle, me ayude a ser un fiel discípulo de Jesucristo, para que cuando yo muera o cuando Dios me lleve, yo me vaya de frente a su presencia. Y no moriré para siempre, no, solo será un descansar, un hasta luego, porque todos los que morimos en Cristo vamos a hacer resucitar, así como Él resucitó, así dice su bendita palabra. El que cree en mí no morirá para siempre. Tu cuerpo quedará en la sepultura, pero tu alma, tu espíritu, se irá a Dios. Y un día estaremos todos los que hemos creído en Él y le hemos aceptado en nuestro corazón, estaremos disfrutando de su presencia por toda la eternidad. No pierdas esta oportunidad de entregar tu vida a Cristo. Si nunca lo has hecho, entrégate a Cristo. Tienes que nacer de nuevo. Jesús dijo así: para que entres al cielo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Así que en esta hora voy a hacer la oración de la salvación del alma. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, ahora hazlo de todo corazón. Hoy tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Hoy tú puedes pasar de muerte a vida. Hoy tú puedes pasar de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Hoy puedes nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Vamos a orar y hacer la salvación del alma. Entrégate a Cristo. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, gracias en esta hora por haberme hablado de la necesidad de nacer de nuevo. Nunca hice esta decisión personal, Señor, pero ahora yo sí creo en ti y doy un paso más. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero nacer de nuevo y convertirme en un hijo legítimo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida, a amarte, a honrarte y a respetarte, a leer tu palabra, a asistir a la iglesia cuando los cultos se abran. Dios mío, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Límpiame, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Oh Dios, gracias. Y si ya hiciste esta decisión y de repente te has apartado de Dios, es el momento de reconciliarte con tu Señor. Repite esta oración conmigo, si ese es tu caso. Señor, he oído tu palabra y me doy cuenta cuán necesario es estar a cuentas contigo. Bendito Dios, perdona mis errores, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, si me he alejado de ti. Ayúdame, Señor, a vivir siempre contigo, amado Dios, comprometido a llevar una vida cristiana como a ti te agrada, Señor. Ayúdame, Padre, a leer tu palabra todos los días, a orar todos los días. Cuando tu iglesia se abre, cada culto, cada servicio, estar ahí fielmente, comprometido con ese hambre, con ese anhelo, con ese deseo de llenarme de Dios todos los días de mi vida. Ayúdame a serte fiel siempre. Bendito Dios, perdóname mis pecados, límpiame de mi maldad, amado Dios. Gracias por Jesucristo, que fue crucificado y que Él dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Nosotros creemos, Señor, en Jesucristo y te hemos aceptado como nuestro Salvador y nuestro Señor.
Gracias, Señor, por adoptarnos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo martes.